Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. La semana pasada hablamos aquí, en esta mesa, de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidencia de la República, la actual, la de Enrique Peña Nieto, frente a las investigaciones hechas por el gobierno de Chihuahua, el de Javier Corral, por el desvío de recursos. Ayer se dio a conocer que el ministro Eduardo Medina Mora aceptó que esta acción se discuta en la Suprema Corte. ¿Qué significa todo esto? Veamos el contexto. El ministro Eduardo Medina Mora aceptó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Presidencia de la República el 11 de octubre. Con su admisión, Peña Nieto y su gabinete quedan protegidos por tiempo indefinido ante cualquier orden de aprehensión, arraigo, citatorio o averiguación derivada de las investigaciones de la Fiscalía Chihuahuense contra el exgobernador César Duarte. La administración del panista Javier Corral investiga un supuesto desvío de 250 millones de pesos hacia el Comité Nacional del PRI con ayuda de la Secretaría de Hacienda Federal. La Fiscalía de Chihuahua ha presentado 10 órdenes de aprehensión contra Duarte, quien se encuentra prófugo. Según Presidencia, la acción interpuesta busca impedir que investigaciones locales invadan la competencia del Poder Federal. En 2015, Eduardo Medina Mora fue nominado por Enrique Peña Nieto a la Suprema Corte. Activistas y legisladores de la oposición advirtieron entonces que su trabajo previo había estado marcado por violaciones a los derechos humanos que ponían en duda su imparcialidad frente al gobierno federal. Con la iniciativa #SinCuotasNiCuates exigieron que se rechazara su nombramiento, pero el Senado lo ratificó el mismo año. El mismo Javier Corral, que en 2015 era senador, lamentó su nombramiento. Hoy se infringirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un golpe demoledor a una de las características esenciales de la Corte, su independencia. Medina Mora ha desempeñado gran parte de su carrera en el sector público. Durante la administración de Vicente Fox fue director general del CISEN y secretario de Seguridad Pública. Con Felipe Calderón se desempeñó como procurador general de la República. Los primeros 3 años de la administración de Peña Nieto fue designado embajador de México en Estados Unidos. En 2009 fue exculpado por la propia Corte de cualquier responsabilidad durante un operativo de la Policía Federal en San Mateo Atenco en 2006. Corral anunció este martes que presentará un reclamo para invalidar la protección otorgada a Peña Nieto y su gabinete, así como una queja para que el resto de ministros de la Corte revise la actuación de Medina Mora. Punto y contrapunto. Ahora sí que para que no le digan, para que no le cuenten, se les dijo que un ministro de la Suprema Corte de Justicia que tenía tantos vínculos con el presidente Peña Nieto no tendría que haber llegado a la Suprema Corte de Justicia. Y se les dijo, y lo digo porque pues yo fui parte del colectivo de Sin Cuotas ni Cuates, de los que fuimos a entregar estas firmas. Hoy está pasando 3 años después, esto, que tiene una lectura, puede tener esa lectura que en efecto teníamos razón. Tiene la lectura también de que, yo lo decía el abogado Alejandro Madrazo en Atando Cabos con Denise Merker, que hay un precedente. Ya había habido un caso de un local, un ejecutivo local, un gobernador en funciones del PAN, por cierto, en Morelos, que también metió un recurso así, que fue aceptado por la Suprema Corte, por un ministro también nombrado, creo que por Felipe Calderón, o por Vicente Fox más bien, creo. Y que ya había un precedente, que la Suprema Corte puede hacer esto. Ya no es nuevo, digamos, pero sí hay esta otra lectura de que acabó siendo un ministro carnal. Lo cambio. Medina Mora es cómplice de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Fue detrás de este rostro gentil, amable, él parece siempre un hombre muy cordial, muy sensato, que parecería educado. Que no, muy educado. Y uno nunca se imaginaría que detrás de este hombre gentil pues esconde uno de los cómplices, de los artífices de la guerra de Calderón. Y por supuesto que esto es un pago a pues, la bequita que le dieron, que vaya que es una beca linda, ¿no? La del ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es una forma en la que está pagando el favor, ¿no? Me parece que no se está imaginando el ministro Medina Mora el daño que le está haciendo a la institución, cuánto está minando su credibilidad, no solamente la de él como ministro, sino la de la misma institución. Y yo creo que es un día triste para México si esto llega, ¿no? Y se concreta y se cristaliza jurídicamente, va a ser un desastre. Y porque, pues, perdón, pero tanto el gabinete, o buena parte del gabinete de Enrique Peña Nieto como Medina Mora deben estar en la cárcel. Martín Ibanco. Sí, me sorprende. No escucho ningún argumento. A ver, aquí hay un trasfondo que es serio, aparte es un tema muy serio. Yo creo que tenemos una responsabilidad de analizarlo con, vaya la redundancia, toda la seriedad. Uno, no se admite una acción de inconstitucionalidad. Lo que se presenta es una controversia constitucional. Segundo, el fondo del asunto es competencial. O sea, lo que va a resolver la Corte, eventualmente, el fondo del asunto es quién tiene competencia para juzgar a quién. Si la Procuraduría de Chihuahua o la PGR, la federal. Eso es lo que está. Es lo que está. Dos, hay un contexto. Viene de atrás, cuando viene aquí a las negociaciones Javier Corral,
atrae la Procuraduría el caso de Alejandro Gutiérrez. Atrae parte de la investigación y parte se queda allá. Se presenta la controversia, ¿no? Se presenta la controversia porque obviamente hay inmiscuidos autoridades federales. Eso sí es inédito, eso sí está raro. ¿Quiénes? Autoridades federales en la investigación local. En la investigación local. Todavía no se declaran culpables. Lo que se acepta, y el trámite de admisión de una controversia constitucional es meramente formal, el turno, no, porque acepta la presidencia, el turno se lo pasan a un ministro que es Medina Mora y ese se supone que es aleatorio. Eso es primer punto. Segundo punto, la suspensión, o sea, todavía no se protege, se le dio una suspensión. ¿Qué quiere decir la suspensión? Autoridad, no hagas nada en tanto yo resuelvo el fondo del asunto, y el fondo del asunto es competencial. Todavía no se declaran ni inocentes ni culpables y todavía no dice la Corte, ¿sabes qué? Puedes tú, PGR local o Fiscalía local, juzgar a funcionarios federales. Entonces, el debate debe darse en esa sintonía. Ahora, de ahí a culpar a Medina Mora de cómplice, se me hace una generalización apresurada. Y está hablando tu priista, ¿verdad? ¿Mande? Tu priista interno. No, está hablando el abogado. Estoy hablando el abogado. O sea, es que sí hay Pero algo de fondo. A ver, abogado. Estoy defendiendo que se tiene que aplicar la normativa, la Constitución, y que hay un trasfondo jurídico. Lo que es inédito es que se haya presentado la Consejería Jurídica una controversia constitucional. Usando recursos del Estado para defenderse de sus tropelías, ¿no? A la Consejería Jurídica. Pero a ver, yo creo y agradezco, a lo mejor aquí nos está dando Martín un adelanto de algo que ojalá... Sabemos. Sí, que no sabemos y que yo creo que ni el gobierno ni la Fiscalía de Chihuahua saben, ¿eh? La investigación por el caso Chihuahua hasta el momento no ha señalado, ni siquiera está investigando a alguna autoridad federal. Con esa claridad, espérame. No, cuando está diciendo que es desvío federal. Te escuché. No está investigando a ninguna autoridad federal. No, así no es la triangulación. La triangulación de la operación, como la ha dibujado la Fiscalía de Chihuahua, no hay implicaciones ahorita, todavía de esto. Lo que está haciendo cobardemente Peña Nieto, en complicidad con Medina Mora, porque es inaudito, es insólito que se haya aceptado siquiera el trámite de la controversia constitucional, y todavía peor y más agravante, el hecho de que estén pidiendo información de esas investigaciones para saber, para que Medina Mora le diga a Enrique Peña Nieto... ¿Qué tienen? Ajá, ¿qué tienen de ti? Mira, compadre, no hay nada. Favor pagado, qué sé yo, pero Medina Mora se va al basurero de la historia con Enrique Peña Nieto y todo el séquito de corruptos que saquearon este país y que saquearon las finanzas de los estados para desviar recursos a campañas priistas. Entonces, aquí de entrada no es una cuestión de competencia, nada. Lo que está diciendo, o sea, este es el nivel. Lo que está diciendo el presidente de la República y que le está dando entrada un ministro de la Corte es que una autoridad local posiblemente no puede investigar a una autoridad federal. Por favor. Claro. Todo el cinismo con el que hoy sale Navarrete Prida a decir que no se acepta el chantaje político o el uso político que se le está dando a la justicia, ya es de verdad de un nivel que yo, la verdad, agradezco a Enrique Peña Nieto y a todos que acepten la existencia de este pacto de impunidad. ¿Estás en contra del federalismo? No. A ver, escuchamos a Ana. Peña Nieto no nos podía sorprender más, pues, sorpresa, sí nos puede sorprender. Y justamente como Javier Corral lo ha señalado, ¿de quién fue procurador Medina Mora? Un acto de protección personal de Peña Nieto, ya lo discutimos ¿Con quién trabajó el ministro Medina Mora también? Y esto nada más es el broche de oro Calderón para y el plan presidente de Peña. Impunidad seccional. Es como se tiene que denominar. O sea, simplemente estamos hablando de impunidad del gobierno. O sea, es que justamente como dame argumentos. Nada más estás llegando a la conclusión. Dame un argumento. Dame un argumento. Resulta que no se puede defender. Porque hay delitos federales y hay delitos locales. Y eso lo decidió no la Suprema Corte, sino el legislador. Está investigando un delito local, Martín, por favor. Es federal, son recursos federales. A ver, nos quedan 30 segundos para lo que... Vamos a escuchar el último argumento de Martín, porque quedan 30 segundos y fue peloteo. O sea, sí fue Piñata esta noche. A ver. Normalmente así me invitas a los mismos. Pero, a ver,
son recursos federales. Todo el desvío se supone que viene de recursos federales. Obviamente tiene que haber autoridades federales inmiscuidas que no han sido Confesión, autorizadas muchas por- gracias. Entonces, No, vas a no, responder muchas porque tu gracias. partido es lo robó que está dinero juzgando, se está de la juzgando. nación. El fondo del asunto es ahorita quién investigación, es la es una competencia. investigación Por eso. de- Bueno, a ver, vamos a una dejarlo ya procuraduría. para que cierre él. Y vamos a darle esta ventaja. Cierra tú. Te quedan 20 segundos. No, yo creo que debemos tener mucha seriedad en estos temas. Hay un trasfondo jurídico, hay un trasfondo político que no niego. Hay una cuestión inédita que es precisamente que se interponga una controversia constitucional. Pero yo creo que sí tenemos que hablar de estos temas muy en serio, con argumentos, Entonces, no nada ¿en más serio? llegar a la conclusión y recitar poemas. Yo te di aquí todos los porque soy argumentos, padre. pero no me has No, sabido no me dijiste contestar. ningún argumento. Te Están prometo acostumbrados que te a volvemos a irse invitar pronto robando. con alguna otra persona que esté también con tus puntos para que haya un Y debate gracias por la más. confesión y gracias a Peña Nieto por la No, ¿cuál confesión del confesión? pacto de impunidad tan Así prístina. no, Vamos a una Peña, pausa. no. Vamos a una pausa. Al regresar, ya nada más regresamos con la paparrucha, la noticia falsa del día. Échame tu Fíjate, paparrucha, gente. lo más grave me parece